Vean, por múltiples condimentos, por múltiples razones, Nahir Galarza es un fenómeno. Sin duda alguna, más allá de que han pasado mucho tiempo, muchos años de ese momento crítico en la historia de la familia de Nahir Galarza, pero también de la familia de la víctima. Jorge Sonsini, lo tengo acá el libro, Jorge Sonsini está ahí, le agradecemos. Y acá está el libro, Crónica de un linchamiento mediático, claro, porque entre todos los condimentos hay una chica jovencísima, un caso que conmovió al país y también al extranjero. Estamos hablando en la historia policial argentina, siempre lo decimos, es la jovencita justamente con menos edad condenada a cadena perpetua, Jorge. Sí, hay varios puntos que lo hacen muy distinto a este caso. Primero, la edad de los protagonistas, pues estamos hablando de, siempre aclaré que hay una víctima fatal, pero siempre también aclaré que eran dos víctimas del sistema. ¿Por qué? Porque nadie vio nada. La comunidad no vio nada, nadie denunció, todo el mundo cayó, se llenaron de pactos de silencio, familiares, sociales. Después, el récord que significó que la condenaron en una instrucción de 6 meses. Es decir, en 6 meses había que correr rápidamente el velo de todo lo que venía después y que, como vos manifestabas, pude escribir e instalar en un libro, y que a partir de esa publicación empezaron a surgir una serie de cuestiones, como por ejemplo que Nahir pudiera empezar a hablar. Hablábamos de pacto de silencio, hablábamos de problemáticas familiares muy graves. Y a nivel, lo que dijiste vos, es un debate psicosocial que fue seguido por la opinión pública nacional e internacional y que se transformó en un, más allá del caso más emblemático de criminalidad adolescente, en un hecho audiovisual o editorial sin precedentes. 2 libros, una serie, un documental, una película, Amazon, Paramount, Telefe. Y esto recién empieza, porque ahora, por algún motivo esto no le cerró a nadie. Vamos a meternos después en los derivados de un caso. Exacto. Que después se puede aprovechar desde lo mediático, lo editorial. Exacto. Pero está la posibilidad, y en la vida real de Nahir, porque después esto se ficciona, pero hay alguien que lo vive en serio, en carne propia, que es Nahir. Desde hace 6 años en una cárcel en Paraná, en Entre Ríos. Y con la chance de que pueda ir a un neuropsiquiátrico. ¿Eso es una posibilidad real? Es algo que trascendió, pero lo más importante, la chance que tiene Nahir es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya revisó el caso y tiene que decidir si revoca o confirma este fallo, que está viciado de todo tipo de arbitrariedades, nulidades, falta de perspectiva de género. Bueno, lo que se juegan dos cosas. Por un lado, la posibilidad de o no que vaya a un neuropsiquiátrico, pero antes el fallo de la Corte. Lo que sí queda claro es que después de ver lo que dicen las pericias que están en la Corte, Nahir, en caso de haber sido ella, diríamos, la ejecutora del crimen, tampoco podría estar ni con una cadena perpetua ni en una cárcel común. Si estamos hablando de esquizofrenia, juicio desviado y abuso sexual intrafamiliar de entre los 7 y los 12 años de edad. Porque cualquier persona, sin ser un perito, sabe lo que es para la psique de una mujer eso. Y ni hablar una piba que 3 años antes de la gran tragedia de Gualeguaychú denunció un ataque sexual grupal de lo que después se entendieron como hijos del poder, como otros casos, ¿te acordás de María Soledad o lo que fuera? Sí. Donde los mismos fiscales misóginos, machistas y realmente pichones del patriarcado, que la trataron, diríamos, como una rata y no como una mujer adolescente, y la condenaron en 6 meses, decían que ese hecho ocurrió y que todo lo que dijo Nahir era verdad, pero que como la descripción de los malhechores fue insuficiente, nunca se llegó al fin real. Acabás de decir que 3 años antes del asesinato, Nahir denuncia. Exacto. Con 16 años. ¿Con 16 años? Una violación. Sí, un en ese viste que en un momento se hablaba ataque en manada, después se modificó, se llama ataque sexual grupal. Y fíjate vos el desastre que era ya esta misma justicia entrerriana, que ante la presión de los medios, cuando yo cuento esto, el coordinador de fiscales Lisandro Verán, dice: ahí lo que se investigaba era un rapto. Y rapto no existe de hace miles de años. Hoy, cuando a una mujer se la secuestra, es con fines de ataque sexual.
Mirá. Por lo pronto, esa es la justicia, la entrerriana, que toda estuvo obviamente definida desde el arco político, judicial y policial. No nos olvidemos que acá la familia policial aparece permanentemente en todo el caso. Fue la justicia que condenó en 6 meses a Nair. Y esto es lo que decía Nair justamente a propósito de ese hecho. ¿Qué edad tenés, Nair? 16. ¿Has tenido relaciones sexuales ya? Creo que eso tiene nada que ver. Estaba oscuro y no estaba consciente en ese momento, yo estaba perdida. ¿Y cómo te encontraste vos? Yo estaba sentada, estaba con las manos atadas, ¿Con las manos atadas? ¿Con qué? con una cinta negra de plástico. Sí, tenía sangre en las muñecas, encima y a la pierna. Con respecto a ese olor fuerte que vos sentís, que vos decís que a partir de ahí te mareaste, ¿sabés de dónde ibas vos caminando? ¿Cómo era? ¿De dónde salió ese olor? No, porque fue muy de repente, porque yo iba pensando en cualquier cosa. Pero no viste si de algún lugar salió, si alguien te puso algo en la cara. ¿Qué cosas eran que recordás? No, es que por eso yo escuchaba que se hablaba, pero no entendía lo que decía. Y en ese momento, más allá de que escucharas que te hablaba, ¿sentías que te hacían algo a tu cuerpo? No. Sentí que me revisaron, pero no sentí nada. Estaba sucia, ¿Con qué? con lo que tenía puesto. Pero sucia, ¿con qué manchas de qué? Tierra y sangre. 2014. Fíjate que Tenía 16 años. cualquier perito, cuando un adolescente dice sentí que me revisaban, se refiere a me tocaban y me abusaban, pero bueno, tienen el recuerdo de los médicos, Claro. cuando te desnudan y te revisan. Y cuando se refiere al olor, ella lo que cuenta es que le ponen un líquido en su nariz, en ese momento podría ser cloroformo, no sé si en ese momento existían Para estas sedarla, cuestiones digamos. como para sedar. Y ella dice que aparece en un descampado llena de tierra, con las manos atadas. Todo el detalle forense habla de escoriaciones en las manos, tierra, sangre, habla inclusive hasta la dilatación de su himen. Y ya te digo, en ese momento el fiscal Martín Gil, que pertenece a la misma línea de fiscales, dijo que si bien los medios empezaron a escribir, por eso siempre hablo del linchamiento mediático, que fue un autosecuestro, dijo que el hecho ocurrió, que está confirmado que ocurrió, que el diálogo es concordaz, veraz, y ocurrió, pero que ¿Pastorizo por eso estaba que ahí? ella... Pastorizo estaba ahí. Justamente ahí piden los informes de Pastorizo. ¿Viste esa nota que sale ahí? Dice que piden los informes de un chico que ni siquiera sabíamos nosotros en ese momento quién era. De hecho, Que lo conocimos obviamente tiempo fue después. años anteriores, ¿no? Ahora, cuando contamos toda esta historia, perdón que te interrumpa, porque, a ver, por más allá de que vos digas que son dos víctimas del sistema, la realidad es que acá el que fue asesinado fue Facundo. Yo te lo ratifico una vez más cada vez que vos me lo digas, porque tenés una víctima fatal y si una piba de 16 años denuncia un ataque en manada a los 15, 16 años Pero y la ese es justicia otro se le hecho. ríe... No, Ese no es es otro tema. hecho. Y se Es le ríen en la otro cara, hecho. es una víctima del sistema. Es otro hecho. No, no Estamos es otro hecho. Yo ahora estoy hablando, Es parte del mismo estoy esquema. hablando de la vida de Facundo. Sí. Y me pongo en el No, lugar... Facundo no, es Fernando. De Fernando, perdón. Y me pongo en la posición que tiene que estar sufriendo en este momento la familia, escuchando cómo hablamos de Nair. Y uno lo que siente es, ¿y quién habla de él? ¿Quién habla de lo que ocurrió esa Hubo un noche? juicio que tuvo una instrucción de 6 meses que habló de él. Sí. Y si te interesa saber qué pasa también en la película o qué pasa en los documentales, también tenés que entender que cuando dicen hay plata, hay dinero, la madre del chico también tiene su acuerdo y Sí. habla. O sea que por él habló mucha gente. De hecho, habló todo un arco político que definió que Ahora, esta piba era asesina antes de ser Ahora, hay una realidad, denunciada. Jorge. Pastorizo está muerto. Lo Sí, mataron. sí. Ahora, fue Nair, es lo que dice la justicia hasta ahora. Fue el padre, es lo que dice Nair. Pero hay una realidad, y no por ponerme del lado de nadie, hay una cuestión fáctica.
Hay un pibe el que mataron. Eso y queda es claro. real. Una víctima fatal, alguien que ya no tiene respuesta. Y después hay alguien que puede estar marcando el resto de su vida en una cárcel, quizás, tanto que hablamos del feminismo, quizás cumpliendo una condena, no por ella, sino por un macho. Si Jorge, te gusta ese debate que está instalado. No nos olvidemos que acá hay detalles fundamentales, ¿no?, que fueron exhibidos en ese juicio. Yo creo que en algún momento, no sé si habrás podido dialogar con los propios padres de Pastorizo, pero ellos también alimentan alguna duda ahora con las nuevas declaraciones de Nair, porque en principio pasó por un juicio, Nair se entrega a las pocas horas y el dermotest, una prueba fundamental que a vos se te hace para saber si accionaste o no un arma, dio negativo. Exacto. Lo del Puede haber debate es una tenido cosa tiempo, insólita. puede haber tenido tiempo para limpiar esa arma, el papá es policía. Acá yo abro o siembro la duda. Es que de lo que vos decís hay dos cosas concretas. Primero, que se sabe que esa prueba, que a vos te dé negativo, es un hecho contundente. Contundente, que Pero al el menos- fiscal decía, no, lo que pasa es que como ella lloraba tanto, se le iba... Pero Eso ¿cómo? puede Si bajar hace la un rato- pena, Si antes decían técnicamente. que no lloraba, que era imperturbable y que no tenía ningún signo de emocional. Punto uno. Y la pregunta es esta. ¿Ese dermotest se lo hicieron al padre, al dueño del arma? No, no se lo nunca. hicieron. Ni siquiera cuando ella expone este cambio de versión, ni siquiera. Jamás. Nunca jamás. lo llamaron al padre. Al padre "Señor, nunca le volvió tenemos a que la hacer". justicia. Ok. De hecho, hoy están cada uno en sus extremos, el padre viviendo una vida y obviamente Nair, después de 4 años, reitero, cuando hablo de víctima del sistema, digo, si una persona nace dentro de un grupo familiar, ese grupo familiar tiene narcisismo, violencia, machismo, cuando digo todo, porque date cuenta que hay una madre tampoco que no vio o no quiso ver nada. Ahora, en las pericias de Nair son durísimas contra su madre también. Hablan de que hasta los 15 años de edad se tenía que bañar con la madre adelante. Hay un montón de cosas que fue ahorcada cuando no quería cumplir con alguna que otra tarea. O sea que la violencia está totalmente ¿Cómo Instaurada. instalada en que esa era la casa. relación de el propio padre de Nair siendo el policía? Nair conocía del manejo de armas o por lo menos tenía alguna relación. Los dos padres policía, Los es dos un padres dato, policía. claro, la madre también era policía. Y algo fundamental, cuando Nair esa madrugada supuestamente mata a Pastorizo, vuelve a la misma casa, la deja el arma en la heladera, como siempre Muy la raro, encontraba. un arma arriba de la heladera cuando tenés un hermanito con capacidades diferentes. Es decir, si vos tenés desde la intelectualidad personas que están instruidas, que saben de esto, como decís vos, que saben de todas las cuestiones que tienen que ver con la seguridad de un arma, es una cosa. Pero si vos tenés un hermanito con 18 o 19 años, de 1,80 m, pero con una capacidad intelectual centrada en los 3 años de edad, dejar un arma a mano no cierra por ningún lado. De hecho, hubo un legajo y una condena al padre por esa situación, Sí. que tiene que ver con la cosa interna policial. Ahora, Jorge, sin que nos cuentes claramente ni la película ni la docuserie, porque en realidad estamos a, ¿cuánto? ¿Un mes de que salga? Muy poco, porque de hecho surgió ahora, que esto se sabe muy poco, que sale el póster, el afiche. Está el afiche, ¿no? Creo que lo tenemos para compartir. Tengo mucha información para contarte eso. Ahí vamos con eso. Si podemos ver después, ahí está. Este es el... Esto que fue Tete la semana pasada, que se volvió a armar nuevamente el debate, no es que Amazon lo sacó, alguien lo filtró Ok. y se adelantaron los plazos. Por lo pronto puede llegar antes. Esta es la película que va, viste, como el caso de la película del Mundial. Muchacho fue primero al cine y después a la plataforma va a ir a estar. Esto es lo mismo, va al cine y después va a Amazon. Retomo la pregunta. En la película, ¿se va a plantear la posibilidad de que no sea Nair Sí, obviamente. y que pudo haber sido el papá? El espectador se va con 3 finales abiertos, que es lo mismo que tiene hoy el debate psicosocial, que es Nair, como caso para todos, acá, como dijiste antes, a nivel local y a nivel internacional. Para ella que lo mató. O sea, el padre una que lo Nair mató, asesina, sí. que es lo que se cerró en 6 meses. Fíjate, hay casos de corrupción que duran 40 años en una justicia, pero se estaba investigando a una adolescente mujer, ya que nos interesa esa cuestión de si realmente hay un crecimiento en el empoderamiento, del cuidado, de la protección de la mujer, si Argentina cumple con todos los convenios de violencia de género y protección de la mujer. El punto 1 es Nair condenada en 6 meses como asesina. El segundo es un asesinato involuntario dentro del contexto de un vínculo tóxico que recontra hubo, donde 2 personas tenían las dificultades que tenían. Todo el mundo sabía, pero todo el mundo callaba. Y la tercera es lo que ocurre después.
de que se edita mi libro y 6 meses después, recién Nair, tras 4 años de terapia intracarcelaria, habla y dice, Culpa hasta del acá padre. llegué, no fui yo, Jorge, fue papá. ¿Te acordás O sea, el momento en que Nair declara? Y dice, bueno, a boca abierta, ¿no? Con sus palabras, lo que había hecho. ¿Qué fue ese momento? ¿Cómo fue? Me estás hablando de La primera etapa Bueno, la primera del declaración primer juicio, fue la primera declaración. algo absolutamente digitado. Y algo que ocurre en el documento, en realidad es una serie documental de 2 capítulos, que Bien. es muy impactante, es que se enlazan estas frases. Si me toman a mí diciendo, lo que pasó es que llegué a la celda y Nair me dijo, no fui, a mí me obligaron a decir esto, y yo digo, después vino un gran guionista, porque acá lo que se habla en alguna forma es que los clientes de la primera defensa técnica fueron los padres y no Nair. Jorge, Claro. vamos a ver cómo fue justamente la primera declaración de Nair. Fíjate. Me da vergüenza. Algunas veces siempre terminaba lastimada en la parte íntima, digamos. Y yo al otro día se lo decía, le decía que me había lastimado. Y ni siquiera me preguntaba, o sea, me preguntaba si me iba a ver con otro por lo que me había hecho, ni siquiera le daba importancia. Yo obviamente le decía que no, siempre le negué que me veía con otro porque él se ponía muy agresivo y cuando se enojaba conmigo empezaba a tirar cosas. Digamos, una vez hasta tiró su celular al piso, le partió toda la pantalla. Me empujaba, no sé, se la agarraba conmigo. Me gritaba mucho. Siempre que se enojaba, se cegaba, digamos, no le importaba nada. Pero al principio no era así, digamos. ¿Te acordás? Hoy, como si fuera hoy. Hoy. Ese mismo día, para que entiendan qué justicia juzgó, saquemos la palabra Nair, porque cuando yo me metí en este caso, porque hay miles de Nair presas en las cárceles, no solamente de Argentina, en las provincias, sino en miles de países, esa misma justicia mira al juez, los fiscales, se divierten, estaban juzgando no a una mujer adolescente, una rata, dice, no nos vamos a engañar, todos nos queremos ir a ver el partido Argentina-Nigeria. Y se ve que el fiscal hace así es, mira, como están sentados, véanlo, yo dejé siempre un mapa en las redes, es gratuito, podés entrar a través de mi sitio.com o de YouTube, y vas a ver que el querellante y el fiscal se ríen, se miran con el fiscal y dicen, y lo reiteran. Después dicen, no nos vamos a engañar. Y Nair dice, ¿a mí qué me importa el partido de fútbol? Como diciendo, estamos investigando la muerte de un chico de 20 años y yo puedo mancar el resto de mi vida. La decisión de mi vida. Claro, en una cárcel. Bueno, Sí. esa es la justicia. Los mismos que decían, ¿quién alguna vez no le pegó un cachetazo a la mujer? Yo no sé ustedes, pero no es algo común. Jorge, y esa es la muchas justicia veces que tenemos. se habla, y esto se charla con psiquiatras, psicólogos, la mente de un asesino, ¿no? Una mente perversa, la idea de pensar que bajo esta situación se esconde, bueno, bajo la piel de un cordero, en realidad un diablo, un lobo. ¿Vos qué ves en esa situación aparente por los pocos tiempos en los que has podido estar con ella? Porque en realidad la visitaste en varias oportunidades. ¿Qué ves en Nair? Una chica sin estructura. Veo lo que dijo una de las pericias, que fue que si bien intelectualmente tenía 19 años, hoy ya tiene 25, está detenida a los 9 años de edad desde el punto de vista emocional, por todas esas palizas, por todos esos abusos sexuales, y en las pericias que están en la corte, ella cuenta, fíjate vos, que la policía está siempre, ¿no? Yo siempre digo que en tu casa, en la mía, el orden entra por los papás, los abuelos, acá entra por la policía. Y el hermano de Marcelo Galarza le hacía un juego a Nair que era
esposaba en las manos, en las máquinas de entrenamiento del hermano, o sea, del padre de Nair, y el tema era que ella se tenía que escapar. Y en ese momento utilizaba todo tipo de abusos sexuales. Quiere decir que esto fue entre los 7 y los 12. Por lo pronto, entiéndase cómo tiene que haber llegado esa psique a esa denuncia del ataque grupal y ni hablar al hecho del 29 de diciembre del 2017. Jorge, vos sabés que la justicia argentina y en general también en el mundo se fija en la opinión pública. Ve cómo está la temperatura de los medios. ¿Vos crees que el fallo de la Corte llega antes de la película o va a esperar a que la película salga con la posibilidad de exponer aún más a la justicia en sus errores? Mira, para mí la decisión ya está tomada desde el mes de octubre. ¿Por la justicia? Sí. ¿Por la Corte? Sí. Ya está totalmente revisado el caso. A esto sumale que la última vez que los visité, hace muy poquito, se sumó la denuncia por las pericias viciadas. La perito que dijo que me obligaron a poner esto. Que no solamente dijo, que le gana un juicio al Estado, a la policía y al ente de Entre Ríos. ¿Por qué? Porque estos mismos fiscales la obligaron bajo una orden a decir que era perito informática, a manipular los celulares del Oxiso en la morgue. ¿Es una pateada de tablero total? Bueno, ¿y qué significa eso? Que el que miente en un algo, miente en un todo. Tenés una pericia trucha y las otras que pasó. Por lo pronto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si somos una estructura seria, una nación seria, debería revocar el fallo, plantear un nuevo juicio con perspectiva de género dentro de otra jurisdicción, obviamente no de esta, y no debería tener mucho que ver la película o la serie. Pero ya el debate está instalado desde hace 6 años, que el impacto de la película... Perdón, Jorge. Si la película quedara desfasada, es un dato menor a la hora de comparar con la vida de una chica. Lo dijiste, desfasado. Es más, se reescribe permanentemente. Porque, de hecho, hace 2 años llega, guarda, no le den el final porque falta esto. Y faltaba que Nair hablara. Nair tiene aquí un tatuaje que es un candado. Los secretos guardados y los pactos familiares. Solamente lo pudieron romper el aislamiento. 4 años, pues ya van 6, pero 4 años de terapia intracarcelaria y dijo, ahora es mi momento, voy a hablar. Te hago una pregunta. En el caso hipotético que se diera esta situación que vos planteás, ¿no? Que haya un nuevo juicio. En ese nuevo juicio, ¿entraría a cuadro el padre de ella? Entran todos. Todo lo que faltó, todo lo arbitrario, la falta de perspectiva de género. Si a vos te está juzgando un juez de garantías que no garantiza nada y que en la cara le dice, no, sí, zamarreo hubo, pero tampoco para tanto. Si dicen, esperá, si todos vieron cuando la bajó de la disco bikini, arrastrada por la escalera, y el médico dice que está toda lastimada, y la justicia dice, no, ese es un bochazo cuando jugaba al hockey. Y fíjate qué gran mentira. Lo de que jugaba al hockey es algo que instalo yo cuando muestro todo su proceso de adolescente. Pero no era una jugadora de hockey profesional. Cada tanto la llaman. Entonces, lo que hacían es eso. Todo lo que se iba diciendo y lo que se pedía se anulaba. Como, por ejemplo, el pedido de la pericia psicológica. Ahora, que es muy Jorge, importante. La pericia psicológica de la víctima fatal. ¿Sabés qué es la pericia? Mejor dicho, la autopsia, psicológica. No es el chico, es el entorno. Entonces, la gente iba a las marchas atrás de un energúmeno como el padre, que vos querés que yo lo respete, que es muy difícil, que iba y decía, vamos a quemar la comisaría de la mujer, de la minoridad, con antorchas, todo, y era el mismo tipo que al mismo tiempo surge la pericia hecha desde los medios, porque una periodista española, una compatriota tuya, sí, Marta Turbau, le hace una entrevista y le hace creer que puede ir al Bailando de Italia. Él se ofrece, dice, quiero llevar mi ritmo, mi alegría, soy famoso por lo que pasó a mi hijo, pero no fue lo más importante. Es lo que se grabó, 7 horas donde el tipo mostró que era machista, misógino. Dice, la mujer es linda, pero es mala. La mujer mata. Bueno, todos los problemas que tuve en mi vida fueron por mujeres. Pará, ¿y la pericia dónde está? En que su propia hija, la hermana de Fernando, tira un tuit y dice, ahí tienen a la basura, maltratador y arruina vidas. O sea que lo que se deja claro en los que hemos estudiado algo de los cursos de violencia de género es que la violencia de género no es algo innato en el hombre, es una conducta adquirida. Si vos tuviste un papá que te dice todo el tiempo que tu mamá se va con 20 novios, que se encama con todo el mundo, que tu hermana es una feminazi o lo que fuera,
Es muy difícil que un pibe, que también tiene las problemáticas de una adolescencia, Respete a las no mujeres. se lo transmita Pará. a una piba con esa Sí. incapacidad Yo que tenía Nair. Yo quiero volver al punto. Estabas diciendo recién que el padre de Nair Galarza, del que no sabemos mucho más de su vida, vos nos contarás en qué anda, creo que se separaron, ¿no? Sí, obviamente. Ahí se rompen todos los Hizo pactos ir familiares en el al divorcio. Bailando de Italia. No, ese es el No, el padre papá de de No, el Pastorizo. padre de- Padre Pastorizo. Pastorizo. Bueno, Sí. pero en el caso del padre de Galarza, ¿en qué está hoy? El padre Bueno, lo de que se Nair. dicen es que con el primer dinero que él toma del primer proyecto, acuérdense que esta película de Amazon primero iba a ser la serie de HBO de 26 capítulos. Lo que pasa que HBO vio desde lo técnico que 24 y 25 no iba a hacer más nada y entonces recuperan todo eso, esas 900 páginas las reducen a 90 y se transforman en una película. Bueno, con ese primer importe se compra un criadero de gallinas. ¿Y por qué recibe el Y padre? cambia su no- vida. Digamos, él no es más policía Queda- hoy. No, o sea, creo que viste que podés seguir siendo, pero no podés Pero pará, ejercer, Jorge, te ¿Pero tiene siguen contacto pagando. con ella? Quiero No, decir, no, como padre. Nair- Lo rompió en ese pacto que se rompe. Sí. Y en esta decisión de ella de decir y señalar a su padre como el responsable Sí. de la muerte de Pastorizo. Claro. Más allá de todo eso, digo, no hubo nunca más una comunicación Hubo entre uno ellos. más. ¿Cuál? Para que entiendas lo que te decía yo, que cuando la educación en tu casa es tu papá, tu abuelo, el tutor, acá entra por la ventana que es la policía, mamá policía, Sí. la obediencia debida. Exacto. Hizo una intentona, la llamó a Nair a la cárcel y le dijo, ¿cómo que ahora en el documental vas a confirmar que fui yo? ¿No te das cuenta que la gente se te ríe? O sea, siguió trabajando con la cuestión de la violencia ejercida y la coacción sobre una nena que sigue siendo una nena desde lo emocional y que aparte lleva 6 años en una cárcel. Y en este caso Y la le mamá y le lo dijo, ¿vas a apoyaría? seguir diciendo eso? Y yo, y le dijo, sí, Sí. voy así, vos a mí me traicionaste y acá terminó esta historia. Jorge, vamos a tenerte seguramente bastante más seguido porque se viene la película, se viene la docuserie. Gus seguramente va a compartir con nosotros. Sí, a no, lo largo se del- estrena en Pascuas. Sí, la película la están terminando. Estoy hablando con la productora Zeppelin Studios, la dirige Hernán Gerchuni, que el que hizo Casi Feliz. Y algo más, no le pagaron nada a Nair Galarza. Nair Galarza no recibió un Increíble, peso eso te por iba a hacer esta preguntar, es película. increíble. ¿Por qué se lleva, rápido, en 10 A segundos? todos los que él me nombra los conozco a todos. ¿Por qué se lleva el dinero el No lo papá? quiero contrariar a él, pero ¿Por qué se lleva la plata el papá y no ella? son los acuerdos, como en todas las historias que vos ves. Es increíble. Donde nos rasgamos las vestiduras y vemos crímenes americanos de O.J. Simpson o lo que sea, en todas hay acuerdos económicos, porque te explico, el contrato es así. Si querés después te lo mando. Los contratos son así, son 600 páginas. Ojo. Porque para vos ceder los derechos de vida, Claro. no me podés inventar que te di Claro. $1.50. En todo caso, es decir, se lo cedí a Jorge porque Jorge me va a hacer una campaña de posicionamiento de mi posición. Ponele. Pero vos tenés que tener una revocación, porque si no, después el día de mañana pueden ir contra vos como compañía diciendo, ¿cómo vas a tener vos los derechos de mi vida a cambio de nada como manifiesta él? Bien. Gracias, Jorge. No, por favor. Te invitamos seguramente en cualquier momento. Vamos a buenos consejos, muy interesante. Lamentablemente una historia real, porque hay alguien que la está pasando realmente mal. Hay una familia que se quedó sin un hijo y hay una jovencita que está tal vez injustamente, y lo dejo en signos de interrogación, tras las rejas. Por las